Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Un congreso en Córdoba reúne a Mustafa Barghouti y Shlomo Ben-Ami. El hermano de Abbas llega en secreto desde Qatar para tratarse de un cáncer en un hospital israelí. Atentado contra un líder militar de la Organización para la Liberación de Palestina en un campo de refugiados en Líbano. Y Jordania extraditará al sospechoso de un atentado en un restaurante de París en 1982. Estas son las noticias de hoy, para comentarlas como siempre Jorge. Hola Jorge. Sí, Jordi, hoy unas noticias que parece que tienen más que ver con la Organización de la Liberación de Palestina o la Autoridad Palestina que con lo judío o lo israelí. Bueno, luego después viene Raquel, ya saben, con noticias culturales, pero empezamos en este caso en España. El segundo día del Congreso Córdoba, Ciudad de Encuentro y Diálogo, se centró el martes por la mañana en el conflicto palestino-israelí, con las aportaciones de Shlomo Ben-Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel, y Mustafa Barghouti, médico, político y activista palestino, al que la prensa española y el Congreso presentan como pacifista, pero que ha sido encarcelado por asesinato en Israel, después de liderar las intifadas y que ahora ha hecho un llamamiento para un nuevo levantamiento. Junto a ellos participaron en la mesa redonda el director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos, Manuel Torres, y el investigador del Real Instituto Elcano, Aizam Amirá Fernández. Ben-Ami, exdirigente del Partido Laborista Israelí y miembro del grupo negociador que estuvo muy cerca de lograr un acuerdo de paz con Palestina, mantuvo que sería una enorme tragedia que estos dos pueblos acaben siendo parte de un Estado binacional porque se crearía una situación sudafricana sin solución sudafricana, una guerra civil permanente. Por su parte, Barghouti acusó a Israel de ejercer ya esa política de apartheid y de mantener la ocupación más larga. Sí, es gracioso, Jordi, porque los titulares, evidentemente, entre lo que dijo Shlomo Ben-Ami y lo que dijo Barghouti, solamente ponen lo que dice Barghouti. Es decir, Israel ahora ya es un estado de apartheid. Cuando lo que está diciendo Shlomo Ben-Ami es que como sigamos así, como no haya conversaciones, pues igual podemos llegar a un escenario dantesco que es un país binacional en el cual las dos facciones sean irreconciliables, una guerra civil permanente. Pero no está diciendo que eso es lo que pasa ahora. Es más, nadie podría decirlo, nadie que vive en Israel podría decirlo, a menos que tenga una agenda política muy clara. Y este es el caso de Mustafa Barghouti, que está invitado como si fuera un ponente de lujo, y en la Wikipedia en español pone un activista pacifista. Vamos a ver si eso es pacifista, vamos a ver cuál es el que no es pacifista, cuál es el beligerante dentro del mundo árabe o del mundo palestino, porque vamos a recordarles que Mustafa Barghouti no solamente que fue uno de los que lideró, quiere decir que instigó a la primera intifada, una rebelión popular contra los israelíes desde los territorios en disputa, sino que impulsó y de manera muy activa la segunda intifada. ¿Qué es la segunda intifada? La segunda intifada era aquella en la cual la gente se subía con cinturones explosivos a los autobuses, iba a las pizzerías, a la sala de fiestas, y este señor participaba y fue acusado y fue demostrado y fue encarcelado en Israel por participar en o idear, ser ideólogo y de alguna manera también participar en las brigadas de Al-Aqsa. O sea, que es un grupo terrorista adscrito a la Organización de Liberación Palestina, pero que fue muy activo durante la intifada. No fue un grupo de diálogo, no fue un grupo de negociaciones y por supuesto que no fue un grupo pacifista como este señor Barghouti no lo es ahora. Es más, él está en contra de las negociaciones con Israel. Él dice que no hay que negociar con Israel, hay que cerrar todas las vías de negociación porque no van a conducir a nada. Él dice, se arroga el derecho a matar a quien sea en nombre de la liberación del pueblo de Palestina y es, desgraciadamente, el nombre que más suena como reemplazo, si se hicieran elecciones, a Mahmoud Abbas como presidente de la Organización de Liberación de Palestina, pero no por ser un personaje que pueda llegar a un diálogo con Israel, sino justamente como un personaje que representa el enfrentamiento total
con las autoridades israelíes. Solamente el tema religioso es el que lo diferencia de las posiciones de Hamás. Lo único que lo diferencia, el objetivo es el mismo, es destruir al Estado de Israel. No tiene que existir el Estado de Israel, y si existe Israel, un Israel que permita que todos los que alguna vez tuvieron algún pariente que vivió, aunque fuera 2 años o una generación, en las tierras que hoy en día ocupa Israel, tenga derecho a retornar, recuperar sus tierras, etcétera, etcétera. O sea, destruir el Estado de Israel, lo que dije antes. Y esto se presenta en Córdoba como un diálogo de la paz entre un extremista palestino y un israelí que, por más que se ponga a la izquierda y por más que esté en contra del gobierno de Netanyahu y por más que abogue por la solución de 2 estados, nunca se le puede llegar a rozar en lo más mínimo, llegar a la más mínima confluencia de diálogo con un personaje como Barghouti, porque no acoge ninguna posibilidad de diálogo. Eso lo tendría que saber muy bien Ben-Ami, que, como recuerda su currículum, estuvo muy cerca de lograr un acuerdo de paz. ¿Pero qué quiere decir muy cerca? Quiere decir que lo estaban dando todo, y cuando lo estaban dando todo y ya estaba todo y solamente faltaba la rúbrica del el raíz Arafat, pues dijo, pues esto no lo puedo firmar. ¿Por qué no lo puedo firmar? Porque en realidad nunca nadie en nombre del pueblo palestino está dispuesto a firmar la paz. Porque la única razón de ser de la identidad palestina es la destrucción del Estado de Israel, no vivir al lado del Estado de Israel. Ojalá esa identidad de vivir al lado del Estado de Israel existiera de forma positiva y de forma evidente, y existiera un liderazgo, porque entonces las cosas se solucionarían, Jordi, muy rápido. Las conversaciones de paz, cuando hay una comprensión básica de que esa tierra es para 2 países y no para uno solo, ni para Israel ni para los palestinos. Cuando se entiende eso, todo lo demás son detalles que se solucionan muy fácilmente. El hermano del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, fue internado en estado grave en Tel Aviv. Su arribo desde Qatar, donde vive, y su ingreso al hospital fueron llevados a cabo en secreto. Abu Lowai tiene 81 años, fue admitido en el hospital Asuta, donde anteriormente fueron atendidos la esposa y el cuñado de Abbas, donde prefirió recibir tratamiento médico. Mientras tanto, Abbas comenzó una gira de 2 semanas a Turquía, Francia, Rusia, Alemania y Nueva York, donde los palestinos están promoviendo una resolución contra los asentamientos en los territorios en disputa. Sí, Jordi, como anticipaba en las noticias, hoy hablamos de la Autoridad Nacional Palestina, todas las noticias que tienen que ver con Israel, y no solamente con Israel, también el Líbano y también Jordania, van a estar relacionadas todas con la Autoridad Palestina. Fíjate que el hermano del presidente, porque bueno, ya habíamos tenido noticia que la hermana de Mahmoud Abbas y el cuñado fueron atendidos en Israel. Y uno puede decir, bueno, están viviendo en los territorios en disputa y tienen derecho o entrada libre, permiso para entrar en Israel, y van a un hospital privado, pues no tendría que haber, más allá de la cara de sonrojo político, de hacerse atender por el enemigo que pone en marcha un apartheid y no sé cuántas historias que tendría que explicar después de esto, porque si son tan malos y tan odiosos los israelíes que se quieren quedar con el monte del templo, despojar a los palestinos de todo, ¿por qué van a atenderse con médicos judíos, no? Bueno, pero el tema es que este señor ni siquiera vive en los territorios en disputa. Vive en Qatar, que es un sitio de lujo, súper lujo, donde seguramente hay hoteles que no... Lo que no sé si la atención médica es tan buena, pero estoy seguro de que cada habitación privada en un hotel de Qatar debe medir más metros cuadrados que todo mi piso. Y sin embargo, este señor dijo, no, por favor, yo quiero que me atiendan en Israel. ¿Por qué? Porque la respuesta habrá que preguntársela a Abu Lowai, pero lo que está claro es que todo el mundo árabe, no solamente los palestinos,
Yo creo que también los príncipes saudíes, si no pudieran evitar el que la prensa, que en Israel no la controla el gobierno, porque esto también era secreto y hoy en día ya lo sabe todo el mundo, se enteró la prensa, ya está, no se puede hacer nada por evitarlo. Pero si no, los saudíes, y hasta yo, no sé si algún imam o clérigo chiita de los ayatolás también vendría a curarse en Israel, porque allí está la mejor tecnología, están los médicos que más avanzado están en el tratamiento de enfermedades, y en general la filosofía esta que es inexplicable o no puede ir en paralelo con la demonización de Israel, que Israel trabaja por mejorar las condiciones de vida en este mundo, en este planeta, incluida la medicina, el agua, las energías renovables, etcétera, etcétera. Pero claro, quedaría muy en evidencia si viniera, por ejemplo, el presidente o el príncipe de Qatar a tratarse en Israel. Seguramente lo hace en alguna clínica de Estados Unidos, que él puede permitirse, y que quizás el hermano de Mahmoud Abbas no puede hacerlo porque su hermano Mahmoud tiene las cuentas en Suiza para otros menesteres. Un cabecilla militar del movimiento nacionalista Al-Fatah, la OLP, que gobierna en Ramallah, murió en un atentado con coche bomba cerca del campo de refugiados palestinos de Ain el-Elu, el mayor del Líbano y situado en las afueras de la ciudad de Sidón. El vehículo estalló cuando el dirigente salía de una reunión. Este atentado se enmarca en la lucha que libran Al-Fatah y facciones extremistas que se han hecho con el control de algunas áreas en el interior de esos campamentos. La seguridad en el interior de los campos palestinos está en manos de los llamados comités populares, mientras que las fuerzas de seguridad libanesas solo controlan sus entradas y salidas. Sí, fíjate el detalle la seguridad en el interior de los campos palestinos. ¿Qué son los campos? Los campos de refugiados palestinos. ¿Quiénes levantan esos campos de refugiados palestinos? No son los propios palestinos. No es el Al-Fatah o la Organización de la Liberación de Palestina, ni es el gobierno del Líbano. Los que levantan, gestionan, administran y se supone que controlan los campos de refugiados palestinos es una organización de Naciones Unidas conocida como UNRWA, de la cual hemos oído hablar muchas veces y muchas más aquí en Radio Sefarad. Y estas personas levantan este campo y dejan a una organización militar mafiosa al control del campo. Ahora ustedes dirán, es que los palestinos refugiados, no sé qué, no sé cuánto. Los palestinos refugiados hacen lo que les dejan y lo que le dicen los jefes militares de los campos, y que están subvencionados y pagados por la UNRWA, que es un organismo de Naciones Unidas, al cual también contribuye usted y yo como contribuyente pagando los impuestos de España, porque España también financia la UNRWA. Incluso tenemos una delegación de UNRWA en España que nos vende unas patatas terribles sobre el sufrimiento de los palestinos, y en cambio el de los otros refugiados del mundo parece como que si no existieran, ¿no? La otra agencia ACNUR tiene que hacerse cargo de absolutamente todo lo demás, mientras que la UNRWA, con los nietos y los bisnietos de los refugiados, todavía está haciendo malabarismos para seguir sacando dinero a los países, dinero que por la situación que vive la gente en los campos o no llega, que es lo más probable, que se quede por el camino. Y aquí yo señalo directamente a los funcionarios que tan en contra están de que se cierre la UNRWA, por favor, que no se cierre. Hay funcionarios árabes en los países, evidentemente, y hay funcionarios europeos que se encargan de esto, y que están todos en la misma cosa, ¿eh? No sé si tendrán los papeles en Panamá, Liechtenstein, o ahí cerquita en los campos, en los bancos suizos, desde donde también está el Consejo de el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que este es otro organismo cuyas declaraciones servirán a las generaciones futuras para limpiarse sus partes. El que mataron es alguien de la OLP, es un mafioso militar de la OLP al que mataron mafiosos de otras organizaciones.
No, esto no está en el límite con Israel, esto no tiene nada que ver con Hezbollah, esto es una lucha entre mafias, mafias que controlan dinero, mafias que controlan la voluntad de la gente, que tienen sometida a su gente para que hagan y digan lo que ellos les dicen que tienen que hacer. Ellos con la connivencia, la complicidad y a veces el incentivo de organismos de Naciones Unidas como la UNRWA. El Tribunal de Apelaciones de Amán anuló el martes un fallo anterior que rechazaba la petición de Francia de extraditar a Nizar Taufik Amadeh, un ciudadano jordano sospechoso en un ataque contra un restaurante judío en París en 1982, basándose en la prescripción de unos delitos cometidos hace más de 30 años. En dicho atentado fueron asesinadas 6 personas y resultaron heridas otras 22. La justicia jordana también había rechazado la extradición de su cómplice y otro sospechoso, antiguos miembros del grupo terrorista palestino Abu Nidal. Sí, claro, uno lee la noticia y dice, van a extraditar a un jordano que participó en el atentado en un restaurante de París. Ese es el título, claro, y uno dice, será el restaurante, el supermercado kosher, estos bares que balearon en noviembre. No, estamos hablando de 1982, yihadismo. 1982 en París mataron a personas, mataron a franceses, mataron a judíos, en nombre de una organización, de un grupo terrorista llamado Abu Nidal, cuando todavía el jefe de ese grupo terrorista era recibido en Naciones Unidas, pistola en mano. Él iba con la pistola, están las fotos, Yasser Arafat, el hombre de la paz, ha quedado para la iconografía como un personaje que se ha desvinculado del terror, cuando él lo que hizo fue, después de ser derrotado militarmente, justamente en 1982, mira tú qué casualidad, toda su cúpula se desplaza a Túnez, y después, como están tan al margen de lo que está sucediendo, y en Israel surge una rebelión más o menos espontánea que se llama intifada, pues él se queda al margen, dice, no, yo no puedo estar fuera de la dirección de lo que está pasando con los palestinos. Entonces le dice a los noruegos, sí, yo voy a hacer la paz, voy a reconocer Israel, vamos a crear un Estado palestino, todo lo que quieran. Se hace el encuentro de Madrid del 91, se firma todos los acuerdos de Oslo, y entonces él regresa, ¿para qué? Para ponerse al frente de la nueva intifada, de la segunda intifada. Este es el personaje, pero mientras tanto, en 1982... dentro de su organización había distintas facciones. Una facción muy activa era Abu Nidal, que lo que querían era acercarse al liderazgo de la Organización de la Liberación de Palestina. Y entre ellos había estas 3 personas que han tenido durante estos 30 y pico de años un retiro en plan señoritos, viviendo en Jordania a cuerpo de rey, que me recuerda mucho a estas imágenes que tenemos de este terrorista de la ETA viviendo en Venezuela libremente, ¿no? Y otros tantos que también tuvieron su santuario en Francia durante algunos años. Pero estos viven 30 y pico de años y ahora dicen, no, ha prescrito. ¿Qué ha prescrito? ¿Un asesino? Un terrorista no prescribe, así como su ideología no ha prescrito, y así como su impronta, la impronta del yihadismo, la impronta del terrorismo fundamentalista, basado en una ideología de supremacía árabe, que esto ahora le pueden disfrazar de más cercano a la religión o más alejado de la religión, pero el tema es el mismo, la supremacía árabe. Los árabes tienen que volver a ser los dueños del mundo como lo fueron en el siglo VII, VIII, ¿no? Pues, chico, o te compras un reloj y le das cuerda para atrás, o vas a tener un problema, que es que la justicia a veces tarde, a veces 3 años, a veces 30 años después, pero tiene que empezar a actuar. Y en este momento, estas 4 noticias, Jordi, tienen que ver con el tema de la Autoridad Nacional Palestina. Barghouti, que es un asesino presentado como pacifista en Córdoba. El hermano de la Autoridad Palestina que viene de Qatar porque no se fía de los médicos árabes. El cabecilla mafioso de los campamentos de refugiados en el Líbano, que también es de la OLP. Y un antiguo militante, alguien diría miliciano,
¿no? Bueno, yo lo llamo como tiene que ser, un terrorista que ahora van a extraditar a París. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel con noticias culturales. Bueno, y después de estas noticias prácticamente todas centradas en la Autoridad Nacional Palestina, Raquel, dime que me vas a cambiar radicalmente de tema. Radicalmente de tema, Jordi. Fenomenal. Bueno, uno de los protagonistas de la siguiente noticia está vinculado también con el conflicto, de alguna manera, porque hablamos de nuestro ministro de Exterior en funciones, José Manuel García Margallo, que en este caso patrocina un acto organizado por la Embajada de Hungría, el Centro Sefaradí Israel y la Comunidad Judía de Madrid. Se llama España y los supervivientes del Holocausto húngaro, memorias contadas. Está organizado con motivo de la clausura de la presidencia húngara de turno de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y el Día Conmemorativo de las Víctimas del Holocausto en Hungría. El lugar del acto es el Centro Cultural Nicolás Salmerón, en el metro Concha Espina, que esto me recuerda un poco a la victoria de ayer del Madrid, Jordi, perdona que te diga. No debería haber metido a todos los esta coletilla, perdónenme. Bueno, volvemos a este acto institucional que tendrá lugar, como les decimos, el martes día 19 entre las 6 y las 21 horas. En la noche conmemorativa ofrecerá un discurso de bienvenida a la embajadora de Hungría, Aniko Yuri, el director general del Centro Sefaradí Israel, Miguel de Lucas, y el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, David Hachuel. En la segunda parte de la noche intervendrá el pianista de Budapest, Zoltán Fejerbari, y ofrecerá un concierto de piano de las obras de compositores judíos húngaros víctimas del Holocausto, así como de Ferenc Liszt y de Béla Bartók. También queremos comentarles que además de los saludos institucionales, a las 6:15 se presentará este estudio que es motivo de este acto: España y los supervivientes del Holocausto húngaro, memorias contadas. Será una tertulia que modelará Jorge Trías Agnier, el abogado y escritor buen amigo de Radio Sefarad, y que contará con la participación de los autores del estudio, Ignacio Smolka Vida, historiador español, y Judith Solnay, historiadora húngara, así como de Eva Benatar y Patricia Weiss, ambas hijas de supervivientes del Holocausto, y al menos Eva Benatar, bueno, nació en Hungría y de alguna manera también sobrevivió a los nazis y a la Shoah. El concierto tendrá lugar a las 19:30 horas y, como les hemos dicho, pues contará con músicas de víctimas de la Shoah, compositores judíos asesinados por los nazis, y también de Liszt y de Béla Bartók. Y nosotros en Radio Sefarad tendremos la oportunidad de hablar con la embajadora de Hungría en los próximos días para que nos ofrezca más detalles sobre este acto y todo lo que se desarrollará este día 19. Pues ahí tenemos ese acto organizado por el Ministerio y por Centro Sefarad, además de la Comunidad Judía de Madrid, en relación con los húngaros sobrevivientes. Raquel, ¿qué más tienes? Cuéntame. Pues hablamos de un ciclo de conferencias, el del Instituto de Estudios Nachmanides. Ya saben que se refiere, durante todos estos meses se está refiriendo y están ocupándose en el tema de los Pirineos como frontera y refugio, y en este caso nos ofrecen una conferencia a cargo de Jordi Julià que se llama Pasadores y refugiados, la experiencia personal y la literatura, de Jordi Pera Cerdà. Jordi Julià, el conferenciante, es doctor en Teoría de Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona, materia sobre la que imparte, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. Es autor de varios estudios literarios y también es poeta, es autor de una importante obra poética. Esta conferencia en torno a este personaje, a Jordi Pera Cerdà, será el 14 de abril a las 7 de la tarde en la sede del Instituto de Estudios Nachmanides en Girona. Muy bien, el Instituto de Estudios Nachmanides. Hace tiempo que no teníamos noticias de ellos. Me alegro que hayan vuelto a la actividad. Bueno, a lo mejor siempre tienen muchos actos, muchas cosas. Tal vez no hayan tenido hueco en nuestra agenda, Jordi, También pero es como lo que tú dices, siempre están haciendo cosas. O sea, por otra parte, pues me alegro
que haya habido tiempo para hablar de ellos entonces. Sí. Pero la verdad es que desde Girona ya conocemos su fantástica judería, todas las actividades que hacen y bueno, este instituto siempre nos provee a nosotros y a todos los que puedan acercarse a esa preciosa ciudad de actividades y sobre todo charlas y conferencias, exposiciones relacionadas con el mundo judío. Y visitas guiadas teatralizadas, ¿no? Son como un poco expertos en ese tema, sí. O al menos pioneros. Tienen una judería muy bonita. Es preciosa. Y de las más bonitas de España, ¿no? ¿Verdad? Y además es una ciudad muy bonita, muy turística. Maravillosa también. Con los puentes. A mí me encanta Girona. Sí. La verdad que sí. Y está muy cerquita de Besalú, o sea que es un territorio de interés judío total. Tiene un poco de todo, claro. Además, pues tiene, como tú dices, la playa también en verano, pues se agradece también, ¿no? Visita y la ruta cultural por los Pirineos, y playita. Eso, y la ruta de los Pirineos, en fin. Un lugar maravilloso. Oye, no queremos desmerecer a otras fantásticas ciudades de España. Todas nos gustan, por supuesto. ¿Qué más tienes, Raquel? Pues una recomendación literaria vinculada con la Shoah, Jordi. En 1944, Edith Bruck, judía de origen húngaro, precisamente fue deportada a Auschwitz junto con sus padres y 3 de sus hermanos. A pesar de ser muy pequeña, su hermana Elise y ella lograron sobrevivir y fueron trasladadas sucesivamente a Dachau, Kristianstad y Bergen-Belsen, donde las tropas estadounidenses, pues las liberaron en 1945. Edith volvió a Hungría para reunirse con los pocos familiares que le quedaban y a continuación, tras una temporada en Checoslovaquia, embarcaría hacia el recién creado Estado de Israel. Este testimonio, que se llama Quien así te ama, pertenece a la segunda generación de memorias sobre el Holocausto. A diferencia de sus predecesoras, la narración no se limita al confinamiento en el campo, sino que rememora también su infancia en los años anteriores a la deportación y se adentra en la devastada Europa de posguerra, en la que aún pervive una feroz hostilidad, un feroz antisemitismo. A partir de Quien así te ama, que se publicó en 1959, Bruck adoptó la lengua italiana como un medio de expresión que le proporcionaba el distanciamiento emocional necesario para poder escribir sobre su terrible experiencia. Así que ahora nos llega en castellano, editado por Ardicia. Es un clarísimo Shoah con letra de mujer, pero bueno, como nuestras colaboradoras están preparando nuevos temas y nuevos libros y todavía no podemos ofrecerles una fecha de comienzo de una nueva edición de Shoah con letra de mujer, pues por ahora no decimos que vaya a ser un Shoah con letra de mujer, nos encantaría, pero desde luego sí que nos vamos a poner en contacto con la editorial para conocer más sobre Quien así te ama. Sería la tercera temporada de Shoah con letra de mujer, si no me equivoco. Creo que sí. Llamándolo temporada, quiero decir, la tercera tanda seguida, ¿no? Exacto. O sea, hubo una, luego hubo un parón, luego hubo otra y esta sería la tercera. Es verdad que nuestras amigas Concha y Graciela están muy ocupadas. Sí. También no podemos pedirles temas laborales más. Y personales, claro. Pero bueno, quieren por supuesto retomar y esta es su casa, o sea que cuando puedan les mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Claro, hombre, un beso desde aquí, aparte que tenemos la suerte de contar con ellas, yo creo que son 2 de las personas que más saben sobre este tema en España. Sí, ellas te dirían, Jordi, que no. Ellas me dirían que no. Son muy prudentes y dirían que no, pero yo coincido contigo, pero ellas te dirían que de lo que he leído, que era directamente un poquito de la nota de prensa que nos llega desde la editorial, decía, a diferencia de sus predecesoras, la narración no se limita al confinamiento en el lager, sino que rememora también su infancia en los años anteriores a la deportación y se adentra en la devastada Europa de posguerra, etc. Bueno, pues hay precedentes de esto, ¿no? De habla, por ejemplo, ahora mismo se me ocurre el maravilloso Huellas, que habla de antes, durante y después de la Shoah. Claro. Pero bueno, independientemente de esto, de esta mini aclaración, estamos deseando leer Quien así te ama. Raquel, es que para las editoriales sus libros son como para los padres sus hijos. Son los más buenos, los más guapos y los más listos y también los más diferentes. Entonces, bueno, los editoriales miman con mucho cariño. Claro, por eso no es una crítica, es una mini puntualización. Claro. Bueno, pues nada, todos tenemos muchas ganas de que vuelva Shoah con letra de mujer y hasta entonces seguiremos informando aquí. Gracias, Raquel. Hasta mañana.